las había comprado en Easy, son de la marca Robust. En este caso son en pulgadas. Por una cuestión de que en ese momento utilizaba más la pulgada. Y me quedó pendiente comprarlas en milímetros. Que después compré de otra marca que ya les he mostrado. Pero para mí tienen la falencia. Vieron que generalmente uno hace fuerza así. Así. Ahí. Ya sea para apretar. Bueno, no sé, ustedes capaz lo están viendo al revés. Pero apretar o aflojar. Tiene el hexágono que nos permite imprimir un poquito más de torque con menos riesgo de que zafen, se redondeen las cabezas de los bulones o las tuercas. Tiene el hexágono en la parte donde uno está más limitado. Ahí sí, uno se ve en la obligación de meter una varilla y apretar más. Pero bueno, una hermosa unidad. La otra vez iba a hacer un video cortito, dado que estaba hablando con una persona que no era un hater, estaba hablando a través de Instagram sobre tubos, bulones y demás. Y me dice que los tubos estriados no sirven. Y que bueno, deberían ser solamente hexagonales, dado que lo único que le permite el tubo estriado, que los tubos estriados no sirven, me decía este hombre, y que lo único que nos da la posibilidad de tener una mayor opción, nos da la opción de tener mayores posibilidades, es la frase, al momento de aflojar o apretar algo. O sea, tenemos un ingreso, dado que son 12 puntas o 12 posibilidades de encastre, contra 6 que tienen los hexagonales. Le dije sí, no está mal lo que vos decís, pero también hay bulones cabeza estriada o tuercas estriadas, donde netamente funcionan los tubos estriados. Que no te puedo creer, que no, que sí, que no, que sí, que eso no es real, que no, que 20 años laburando en mantenimiento y nunca vi un bulón estriado. Y me vi en la obligación de hacer en la comunidad una publicación mostrando con una llave, porque con el tubo quizás no se veía del todo bien, como si hay bulones estriados. Esas son las obviedades que yo trato de evitar en el canal, porque considero que hay amigos como Miguel, querido Miguel, con amplio conocimiento técnico, gran conocimiento técnico. Lo debo haber citado al principio del vivo, al querido Miguel. Miguel es una persona que tiene un conocimiento técnico muy grande, capaz de debatir con cualquier payaso de estos que se creen importantes. Pero bueno, lo de él es más perfil bajo. Y yo tengo suerte de contar con el amigo y sus conocimientos en el canal. Cuando por ahí en los comentarios aparece alguna duda, aparece algo que necesita una respuesta urgente, y él lo lee primero, lo responde. Quiero que sepan que su devolución está avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos, somos contemporáneos y opinamos bastante parecido sobre algunos aspectos. Pero ¿a qué iba con eso? Que a mí no me gusta porfiar, subestimar a la gente que mira mis videos, que si bien no es una clase de Harvard, pero tampoco creo que estoy dando una clase de Harvard. Si yo agarro una pinza y le digo, el dios Hefesto formó la pinza porque se pensó en el principio de la palanca, con dos palancas invertidas, F1, F2. Yo los estoy tomando de tontos, por no decir otra palabra, dado que, bueno, uno aspira a que el canal de uno lo mire gente que sabe usar una pinza.